los hijos tratan a sus padres como un costal de papas, sin sentimientos, van a tener duramente problemas. Si una madre trata a sus hijos como si fuera Blancanieves y sus 7 enanitos, va a tener problemas. La manera en que una persona trata a su familia dice mucho de su carácter. Si un papá de familia va a tratar a sus hijos como si fuera el comandante de turno de un cuartel a plan de chocolates, va a tener problemas. Proverbios 12:16. Hermanos queridos, la familia también es un lugar donde debemos aprender a todos contribuir, ¿no? Poner de nuestra parte para que tengamos buenos resultados, porque la familia es un lugar donde se construye, se edifica, no se destruye. Es un lugar donde se ordenan las cosas en lugar de desordenarlas. Es un lugar donde, hermanos, las personas deben alimentarse en lugar de tener hambre. Cada uno tiene algo que el otro necesita, porque cuando formamos una familia, formamos el núcleo de la sociedad. Y por eso cada uno contribuye con lo mejor que puede. En nuestra nación, si todos contribuiríamos consciente y honestamente en el progreso de nuestro país, estoy seguro que podemos salir adelante, tanto los políticos del Estado como los individuos como tal. Hermanos, saldríamos adelante. El problema es que hay mucha corrupción en la sociedad, en los puestos de gobierno, en la misma calle, en los negocios, en la vida. Todo tiene un lado malo. Entonces nuestro país pierde. Pero si pensamos en la familia como el núcleo, hermanos, de donde puede empezar todo, entonces creo que es más fácil que como miembros de la familia podamos hacer todo lo posible para que pueda salir adelante nuestra familia, ¿no es cierto? Ahora, si en la familia ninguno pone de su parte, nadie, hermanos, hace lo que Dios dice que deben hacer, entonces va a haber un solo resultado, y ese es la infelicidad, el sufrimiento, la tristeza, la amargura. Ese va a ser el problema. Las familias, hermanos, que han tenido problemas, han tenido también en su futuro, hermanos, mucho dolor, mucha tristeza. Los antisociales de hoy, por ejemplo, que se dedican a robar, a la mala vida, en realidad son un resultado de esos hogares disfuncionales, unos hogares donde han tenido problemas, tanto papá como mamá. No sé, hay infinidad de problemas, pero el resultado ha sido que los hijos han tenido, hermanos, esas malas conductas porque no han tenido un patrón de vida, no han tenido un ejemplo seguramente y se han desviado. Por eso en la Biblia va a encontrar usted un rol para cada miembro de la familia. En la Biblia existe eso. La palabra tiene un rol para los papás, para las mamás, un rol para los hijos, un rol para la familia en común y sobre una base que es el temor de Dios. Siempre la Biblia pone la palabra de Dios por sobre todas las cosas para pensar de que va a haber progreso, éxito y bendición. Cualquiera que piense que fuera de la palabra de Dios puede progresar, puede ser feliz, estar bien, hermano, se engaña a sí mismo. Va a tener desequilibrio. Pueden prosperar económicamente, pero no hay felicidad en la familia. Pueden tener unidad en la familia, pero hay necesidad en otra parte. O sea, es desequilibrado. Cuando, hermanos, pensamos que sin Dios podemos nosotros salir adelante como seres humanos progresistas, nunca va a pasar eso, hermanos queridos, porque las estadísticas mismas lo dicen. El 90% de las personas que están en la cárcel tienen problemas familiares. Son el resultado de familias disfuncionales. Yo he ido a la cárcel hace mucho tiempo atrás y pues haciendo una investigación, bueno, hemos ido llevando cosas, ¿no? Comida para y hacer un culto allá. Hermanos, preguntando a todos los que estaban allí, todos eran un resultado de un problema familiar. Mis padres se han separado, mis padres se han divorciado, mi padre no era buen padre, no era un ejemplo de vida, mi madre fue infiel, mi padre tenía sus cosas, jamás nos atendió, era un padre ausente. Todos ellos tienen su problema en su infancia, en su niñez, hermanos. Entonces aquí debemos llamar la atención, ¿verdad? ¿Qué debemos nosotros entender para que la familia funcione? Debemos ya descubrirlo. Un hombre llamado Alexander Solzhenitsyn dijo, ganador de un premio Nobel, el sentido de la existencia terrestre descansa no en la forma en que hayamos desarrollado el pensamiento en función de la prosperidad, sino en el desarrollo del alma, dijo. Dando a entender, hermanos, que es más importante los valores que puede tener una persona en el alma que la misma vida terrestre, material. Cuando los hombres ponen su corazón en lo físico y material, hermanos, descuidan los valores que deberían tener los miembros de la familia. Pero si consideramos que el peso está sobre los valores, hermanos, entonces dice Dios mismo que va a funcionar. Por eso la palabra de Dios te dan esa base, los valores que uno necesita. ¿Y dónde están esos valores? En la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano, es para nosotros la norma de vida, la dirección de nuestra fe. Por eso la palabra sería, hermanos, la conducta de fe para nosotros. O sea, necesitamos la palabra. Cuando las personas se casan, dicen, ¿cómo me irá? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? No lo sé. He visto que a muchos les ha ido mal. Y cuando alguien me pregunta eso, les digo, te va a ir bien.
si no te desconectas de Dios. Porque Dios te va a hablar en algún culto, en algún momento que se toque temas de familia. Dios va a tocar tu corazón y lo que estás haciendo mal lo vas a terminar haciendo bien. Porque si tú te apartas del Señor, no tienes fuente de donde recibir algo. Crees que te va a ir bien porque estás confiando en tus fuerzas, en tu capacidad, en tu talento, y no es así. Nunca va bien. Ese es el engaño del hombre, pensar a mí me va a ir bien por lo que sé, por lo que tengo, por lo que haré. No funciona, hermanos. Necesitamos siempre estar de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, si la palabra de Dios, hermanos, estaría, miren ustedes, en la educación, tendríamos buenos estudiantes, buenos gobernantes. Si la palabra de Dios estaría en las familias como un devocional, mínimamente, hermanos, una vez a la semana, tendríamos equilibrio. Pero qué difícil es poner a Dios en la familia. Si no está un devocional en tu familia, no está Dios allí. No, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero no nos engañemos. Tener a Jesús es tener unas relaciones como decir, tengo a mi esposa, pero nunca le hablo. No es coherente. Tengo ahí a mi esposo, nos hemos casado, está en la casa, pero no le hablo. Le hablo en la iglesia, le hablo en la calle, pero en la casa no le hablo. No es así. Si Jesús está en tu corazón y en tu casa, debes hacer devocionales en casa, porque allí vas a hablar directamente a tu familia de Dios. No esperas que el pastor te lo hable, ¿no? Porque uno viene al culto a escuchar la palabra, es el pastor quien te habla de Dios. ¿Tú cuándo vas a hablar de Dios a tus hijos? ¿Cuándo vas a hablar a Dios a tu familia? ¿Cuándo vas a hablar a Dios, de Dios a tus padres? ¿Alguna vez les has preguntado, hijos, cuál es el problema que yo tengo con ustedes? ¿O cuál es el problema que ustedes tienen conmigo? ¿Saben? Se los van a decir. En algún momento se los van a decir. Y van a decir, caramba, nunca me había puesto a pensar en esto. Pero ahí en un devocional se ora y se pide perdón y se sigue adelante. Hermano, esto es llevar a Dios en la familia, estar dentro. No podemos descuidar esto, ¿verdad? Entonces, qué importante es la familia tenga un lugar, ¿no? Debe tener un lugar, insisto siempre con esto. La historia de un hombre llamado Lee Harvey Oswald estremeció a todos los Estados Unidos porque este hombre, un 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas, Texas, había asesinado al presidente John F. Kennedy. ¿Quién era este asesino? Era un hombre, hermanos, un joven que había sufrido mucho en su niñez y su adolescencia, en manos de su madre, que era una prostituta, una mujer de la calle, que todas las veces le decía que no servía para nada y que por su culpa estaba en esa condición. Ella le decía al niño, y el niño creció con esa idea, creció acomplejado, creció violento. Lo botaron de casi, dice, unas 6, 7 escuelas por violento, hermano. Inclusive cuando entró al cuartel, que allá se llama la Marina, le hicieron ley marcial, corte marcial, lo expulsaron, hermano, por violento. Imagínense, un muchacho así, no soportó más y se dio, ¿verdad? Si ustedes, hermanos, no saben cuánta gente hace crímenes antisociales en la vida y los encontramos por ahí haciendo sus fechorías, porque en realidad estas personas que están así fueron maltratados de niños. Los niños que sufren, hermanos, serán los mismos desalmados que cometerán hechos delictivos en el futuro. Y cuando vemos sufrir personas ahí, pequeños en la vida, realmente nos duele mucho, porque no sabemos después ese qué va a hacer. Tal vez ese va a entrar a tu casa y va a robar. ¿Por qué? Porque en algún lugar ha sufrido, o va a amenazar, o va a hacer algo en la calle. Qué terrible así es, hermano, la vida, la familia no tiene instrucción, no tiene preparación en la vida. La sociedad, todos crecen como quieren y por eso tenemos tanta inseguridad, tanto problema. Bueno, tal vez no podemos hacer nada por las personas que están afuera, excepto a predicarles la palabra, pero por lo menos podemos hacer algo por nuestra familia, ¿no lo creen? Podemos hacer algo por ellos. No, mi hijo no va a ser un antisocial, sí, no lo va a hacer. Pero si no tiene la palabra de Dios, hermanos, puede ser violento en su casa, puede ser violento con su propia familia. Uno tiene que tener la palabra del Señor como base. Es importante que la familia, hermanos, se prepare. Por eso no podemos, hermano, dejar de hablar de familia. La familia debe prepararse. La palabra de Dios tiene un plan para la familia. Y siempre se lo digo, cada vez, por lo menos una vez cada 4 domingos, trato de que piense en la familia, hermanos. Bueno, hoy quisiera compartirle 2 cosas importantes acerca de la madurez emocional. ¿Cómo podemos madurar? Porque necesitamos madurar. ¿Qué es madurar, hermanos? ¿Sabe cómo se define la palabra madurez? La palabra madurez en el diccionario dice que es la sazón de frutos y tiene que ver con la sazón o el punto en que los alimentos están listos para comer. Así dice el diccionario sobre la palabra madurez. ¿Qué significa esto? Hermanos, que cuando un fruto está en su punto, entonces es rico, es sabroso y es jugoso. Pero cuando está verde o dañado, es agrio y picante. Entonces la fruta para comerse tendría que estar en su punto. Entonces lo va a disfrutar. Yo creo en mi corazón que la familia tiene que estar en su punto para ser disfrutada. Creo en mi corazón que debemos todos llegar a ese punto para ser felices y bendecidos. Debemos llegar hacia la madurez, hermanos. Debemos madurar. Un hombre dice, yo ya soy viejo, yo creo que soy maduro. No podemos medir la madurez en proporción a los años. La madurez, hermanos, se mide en el carácter que uno tiene. El carácter es otra cosa, hermano. El carácter es cómo respondes frente a las adversidades. El carácter es cómo actúas frente a algunas situaciones. El carácter tiene que sacar todo lo que es, hermanos, esas emociones que muchas veces a muchos les llevan. Y de repente uno se cree bien maduro, pero emocionalmente es totalmente inmaduro. Es una persona, mírame, no me toques, o me ofendes y no juegas conmigo, ¿no? Y usted va a creer que hay personas mayores que son inmaduros. Y si son inmaduros con la sociedad, van a ser inmaduros con sus familias, sí o sí. Entonces necesitamos madurar, todos lo necesitamos. Usted lo necesita, yo lo necesito, todos lo necesitamos. Debemos madurar, hermanos, ¿verdad? Tiene que estar jugoso, rico y sabroso para ser disfrutado, hermano.
Y creo que es importante que entendamos esto, hermanos. Ahora, si en matrimonio todos llegan a madurar, todos van a ser felices, se lo aseguro. Todos, todos. Por ejemplo, ¿cuándo es feliz papá? Hermanos, un papá va a ser feliz cuando sus hijos lo respeten. No le tengan miedo, o sea, lo respeten. Es muy diferente. Un papá va a ser feliz cuando su esposa deje de regañarlo, hermano. Y cuando desaparezcan esos dolores de cabeza nocturnos. Un hombre va a ser feliz. Una mujer va a ser feliz, una esposa, cuando su esposo nunca olvide de darle atenciones. Se va a ser feliz. Siempre atento quiere decir pendiente. ¿No? Porque uno piensa, no, yo siempre le doy felicidad. No, es que es detalles, estar pendiente. Y eso uno olvida, hermano, con los años. Pero ella va a ser feliz con los detalles, con las atenciones. Ella es feliz cuando se le da seguridad y poder adquisitivo. Ella es feliz. Los hijos serán felices, eso estoy hablando de la madurez. Los hijos serán felices, hermanos, cuando estos entiendan que sus papás los comprenden a pesar de todo, a pesar de sus equivocaciones. Los comprenden, no quiere decir que los fomente, los comprenden, porque los hijos no son buenos, a veces se portan mal, hermano. Pero los comprenden, los educan, los toleran, los ayudan. Y ahí en su inmadurez llegan un día a entender eso. Pero los papás, hermano, hacen todo lo posible por conectarse. Entonces los hijos un día lo van a digerir, serán felices. Así uno es feliz en la familia. O sea, esto que estoy hablando son puntos de madurez, hermanos. Porque la madurez es el resultado, hermanos, ¿de qué? O más bien la felicidad es el resultado de la madurez. Y la madurez es el resultado de actuar, de desear llegar a ese punto. De eso estamos hablando. Nos consideramos todavía inmaduros, tenemos que madurar para ser felices, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy quisiera hablarle, cómo crecer en la madurez, qué hacer, darle algunas cosas para que pueda ayudarnos. Y debemos comenzar ya, ¿verdad? Debemos hacer. Ahora, hermanos, la inmadurez es lo que va a traer la desazón a la familia. Si voy a continuar con mi inmadurez pensando que soy el rey, no va a funcionar, porque la otra persona no va a aceptar, hermano, tal cosa. Si uno va a seguir en su autosuficiencia, ¿cuánto más va a durar? No le va a funcionar, porque la otra persona tarde o temprano le va a parar el coche. No funciona así. Entonces la madurez consiste en uno poner de su parte, hermanos, para poder salir adelante. Y a esto le llamo carácter. Entonces es importante tener carácter. Ahora vamos a ver cómo podemos madurar. Proverbios, ¿qué dice? 12:16. Vamos a ver un poco cómo la Biblia dice que podemos madurar. Dice, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Está comprendiendo? El necio al punto, o sea, en el momento da a conocer su ira. Oiga bien, el necio, cuando llega el momento, se va a conocer su ira. A veces uno dice, no, yo no me enojo, pero a ver, hay que llegar a ese punto, hacerte enojar, ¿no? Dice, más el que no hace caso de la injuria es prudente. En otra versión este pasaje dice, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es necia y otra es sabia? La persona necia se enoja, dice rápido, con cualquier cosita, ¿no? Se va a enojar. Esa es una persona necia. Una persona sabia, hermano, es calmada, como dice aquí, mantiene su calma. Pueden insultarle, está tranquilo, no está irónico. Otra cosa es, no insultar, no es eso. Está siempre a la defensiva. No, hermano. Una persona, dice sabia, controla su emoción. Eso es mantener la calma, controlar la emoción. Entonces, ¿dónde está la madurez? En controlar la emoción. ¿Dónde voy a ser feliz? En controlar mis emociones. Verdaderamente, ¿no? Y cuando ahí están los insultos, ¿verdad? Ahí dicen, de repente nos dicen, cara de locoto, ¿no? Nariz de locoto. ¿Qué hacemos? Tranquilo nomás. Tu mamá a ti no te daba el pecho cuando eras niño, te daba la espalda. Tranquilo nomás, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. O sea, me dices algo, no pasa nada. No me vas a hacer enojar, estoy tranquilo. Y el otro prepotente, ¿no? Inmaduro, necio, quiere provocar, quiere ganar la discusión, quiere imponerse y está ahí. Hermano, nadie va a aceptar a una persona así. En cambio, el sabio dice que está tranquilo y calmado, tanto así que, hermanos, controla las emociones en relación de los insultos y hasta las golpizas, ¿no? El maduro tendría que dar la otra mejilla, porque es maduro. O sea, ¿qué pretendes un día pegarme? Golpéame, no pasa nada. Toma mi mejilla, vamos, dale uno, dale tu mejor golpe. El otro no lo va a hacer, muy posiblemente, se va a sentir mal. ¿Quién gana? Supongan que nos da, ya, te voy a dar mi mejor golpe, como esos, ¿no? Como esos sopapos que juegan en un deporte de eso, ¿eh? Y le da uno, muy bien, aquí está el otro, vamos, dale. ¿Te sientes bien al hacerlo? ¿Podemos llegar a esa madurez, hermano? ¿Te sientes bien? Ya, digamos, nos golpea, no hacemos nada, al final nos levantamos, porque no vamos a morir por una golpiza. ¿Quién es más fuerte? Pónganse a pensar lo que dice la Biblia. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Pero cuando lleguemos a esa madurez, porque a algunos así se les hace, ¿no? ¡Ah! Me ha hecho, me ha dicho, ay, ¡pum! Ya no te hablo más, no te quiero, no eres parte de mí. Se les ha hecho así. Esos van a sufrir, hermano. Porque, no, o sea, con un insulto te vas a, entonces, excomulgar. ¿Qué va a pasar? No estás preparado para... No, yo estoy preparado, a mí me han insultado harto. Sí, pero ¿cómo has respondido? Porque a veces uno le insulta y está ahí diciendo improperios, cosas y se resiente, se lo guarda. Eso no es crecer, porque todo lo que se guarda aquí adentro y es emoción mala te enferma. Uno puede decir, yo todo lo soporto por amor a mis hijos.
No, te vas a enfermar. Una emoción que se guarda. Y eso voy a hablar en el segundo turno. Cómo manejar la ira. Y hermanos, imagínense, te va a enfermar, te va a matar. Así que no, es mejor exteriorizar, en todo caso, la emoción, hermano. Aunque signifique eso que te enojes. Hay que exteriorizar. Bueno, Proverbios 15:1. ¿Qué dice? Dice así, la blanda respuesta, esto debemos saber de memoria, ¿no? Quita la ira. Hay una medicina contra la ira. Eso está diciendo. ¿Y cuál es la medicina contra la ira? El enojo es la blanda respuesta. Más la palabra áspera, fuerte, hace subir el furor, dice. En otra versión dice, la respuesta apacible desvía el enojo, dice, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Así dice. O sea, las palabras tienen un efecto, está diciendo. Siempre tienen un efecto. Y es fácil saber. A veces yo les hago enojar a mis hijos, pero estoy jugando. Y al final les digo, quiero saber quién de ustedes es más maduro. Qué tremendo, ¿verdad? Soy chistoso yo ahí en casa. Todo el tiempo estoy haciendo mis chistes, así, ¿no? Tratando de, o si no, no sé, pues hermano, yo soy así. Pero finalmente, hermanos, jugamos. ¿Qué efecto tienen, hermano, las palabras sobre las personas? ¿Qué efecto? Dice que una palabra apacible, o llamada aquí blanda respuesta, es una palabra libre de brusquedad, es una palabra sin violencia. Entonces, por eso resulta agradable escucharla. Es una palabra tranquila, una palabra que te hace sentir bien. Las palabras, hermanos, que pueden construirte. Ustedes saben, ¿no?, que hay algunas palabritas que nos hacen sentir bien, ¿no? Como, por ejemplo, seguramente alguna vez han debido escucharlas o practicarlas, ¿no? Por favor, cuando te dicen por favor, o te hacen sentir bien, te hacen sentir importante, ¿no? Por favor, ¿cómo no? Gracias, permiso, perdón, buenos días, es un gusto saludar, es un placer volverlo a ver, te quiero mucho, te puedo ayudar en algo, estoy para servirte. ¿Hay algo que pueda hacer para alivianar tu carga? ¿No? Uy, cuando escuchas, imagínate que tu esposo sea así todo el tiempo. ¿Cómo te sentirías, esposa? ¿No? Oh, te derrites, hermano. Va a estar sensible, porque qué lindo escuchar esas palabras a cada momento, ¿no? Estamos tratarle como una reina, pero a veces no somos así los varones, ¿verdad? Se nos olvida, hermano, algunas de estas cositas. Por eso ellas también asumen una dureza. ¡Ah! Sí. Hermanos queridos, esas palabras dice que desvían el enojo. Por eso cuando uno está enojado, recurre a las palabras que le van a dar tranquilidad. Las palabras van a desviar el mal. Pero por el contrario, entonces, las palabras ásperas te van a hacer enojar, está diciendo. O sea, las palabras ásperas pueden ser insultos, disparates, improperios, injusticias, o no sé, ofensas. Te van a, ¿no? Si de repente lanza una palabra, hermano, el otro se siente mal. A ver, insúltale a alguien, ¿quién te va a resistir eso? ¿Se va a sentir mal? Una palabra tiene un efecto sobre una persona. Es como entra al corazón, ¿verdad? Y en su normalidad uno responde. Igualito, ¿no? Le tratas bien, te trata bien. Le tratas mal, te trata mal. Ese es el común. Aunque la madurez tiene que ver que, aunque me traten mal, debo tratarles bien, ¿no? Imagínense esa manera de pensar madura. Pero ya estamos hablando de eso del punto de la madurez. En su común denominador, la gente responde como les tratas. Eso es parte, ¿no? Por eso nos tratamos todos bien, todos bien también, hermano. Pero alguien trata mal en su casa, a veces en la casa como hay tanta confianza, uno puede sacar ciertas cosas, ¿no? Como insultos o tal vez disparates. Uy, eso va a ser fuerte en la casa. Esas palabras fuertes en la casa, hermano, causan un efecto. Proverbios 26:17 dice así: el que pasado se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como aquel que toma un perro por las orejas. Así dice, el que pasado se deja llevar por la ira, ¿no? En un pleito de enojo. Es como alguien que le está jalando las orejas a un perro. Eso está diciendo, hermano. ¿Se imagina? Es como un chihuahua querer, hermanos, ladrarle y querer pegarle un gran danés, ¿no? ¿Se imagina? Esos chihuahuas son muy alterados. De repente quieren, ¿no? Morderle a un perro grandote. El perro grandote le mira, ¿no? ¿Qué dirá, hermano? Esta pulga. ¿No? Imagínense a un Rottweiler ladrarle, hermano. O sea, el Rottweiler se lo va a comer. Así es, hermano, la ira. O sea, es interesante. La ira no lleva a ninguna parte. Entonces, el enojo no te lleva a ninguna parte. No puedes someter a la gente con la ira o el enojo. O sea, no va a pasar. Si uno quiere hacerlo, está siendo un dictador. Y como tal, hermano, va a someter tal vez. Por eso a veces en la sociedad encontramos a padres sometiendo a sus hijos en el miedo desde pequeños. Los maltratan, los lastiman, los golpean. Y estos, hermanos, de repente los temen hasta cierta edad. Y cuando ya tienen una edad considerable se rebelan y se van, porque pueden ellos sobrevivir solos y ya se olvidan de sus padres. Ese es el resultado, ¿verdad?, de haber maltratado. Entonces, hermano, qué importante es entender que no podemos, es incoherente utilizar la ira para someter. No lleva a ninguna parte. Pero los humanos quieren hacerlo, pero no lleva a ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, la madurez tiene que ver con elegir la mejor opción. Y la Biblia le llama los sabios. La Biblia le llama los que, hermanos, aplican los principios. Serían las personas que quieren madurar. Entonces, si yo quiero madurar, yo debo oír. Quiero ser un sabio. Voy a refrenar mi lengua.
Voy a controlar mis emociones. Es que quiero mejores días para mi vida, como dice en la Biblia en 1 Pedro, ¿no? Aquel que quiera ver buenos días, mejores días, refrene su lengua. Aquel que quiere ver vida, dice refrene su lengua. Entonces, ¿dónde empieza la madurez? En un autocontrol. Debo mejorar, debo, hermanos, controlar mis emociones, controlar mis palabras, debo controlar mi manera de actuar. Debo crecer, debo madurar, debo cultivar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22 lo dice. A ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿cuál es el punto de la madurez? Es llegar a experimentar el fruto del Espíritu como esto, ¿no? Debemos llegar a ser más en cuanto al amor, al gozo, la paz. Mucho más en cuanto a la paciencia, la benignidad, la bondad. Hermanos, lograr todo esto. Pero a veces viene lo contrario. En vez de amar, odiamos. En vez de alegrarnos, estamos enojados todo el tiempo. En vez de tener paz, estamos ahí, ahí enojados, impacientes, ¿verdad? Sin fe, imagínense, sin mansedumbre. Eso es lo contrario. Ahora, ¿por qué es importante la madurez, hermanos? Si alguien me pregunta, ¿por qué debo cultivar la madurez? Bueno, la madurez te lleva a la unidad. Si tú eres maduro, vas a llegar a unificar tu familia. Y si tu familia es unida, vas a llegar a comprometerte. Cada persona va a comprometerse el uno con el otro. La madurez va a traer entonces ese compromiso, hermanos. ¿Qué es compromiso? Voy a asumir mis responsabilidades de papá, de verdad. Voy a asumir mis responsabilidades de mamá, de esposo, de esposa, de hijos, como dice la palabra del Señor. Voy a asumir mi responsabilidad y voy a hacer todo lo posible. Me voy a esforzar por ser un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo. Entonces estamos llegando a ese punto de la madurez, hermano. Si usted piensa así, va a generar esos valores de respeto. Va a aparecer por ahí la tolerancia, va a aparecer la reciprocidad, va a aparecer, hermano, la templanza. Porque un buen hijo va a honrar a su padre y un padre va a ayudar a su hijo. No le va a provocar a ir. Una esposa se va a someter a su esposo y un esposo va a empezar a amar a su esposa. ¿Se da cuenta? Aparecen los valores cuando decidimos madurar. Decidimos, hermanos, contribuir con lo mejor. Ya no ser indiferentes, ¿no? Hagamos un devocional, hagan, yo no juego. Y ahí marcaste la división. Vamos a la iglesia, vayan, yo tengo otra cosa más importante. Ahí marcaste la división. En todo hay unidad, menos en el Señor. Oremos, oren más bien por mí. Marcaste la división. O sea, ¿en qué áreas estás dividido y en qué áreas estás maduro? Hermanos, y en lo más importante debería ser en el Señor, ¿no? Porque eso es un legado. El legado es dejar algo, una herencia para ellos. Uno podría decir la herencia material es más importante. No, hermano. La herencia espiritual, que son los valores, son más importantes porque esos valores van a controlar la vida de tus hijos para siempre. ¿O no es cierto? Lo material no, puede que a veces los chicos no lo aprecian, lo material, porque no les ha costado. A los padres les ha costado y pues lo aprecian. Siempre algo que nos cuesta, algo que nos cuesta, apreciamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos dejar? Legado. ¿Y qué es legado? Unidad, hermano, debes dejarte valores. Eso debemos hacer si queremos madurar. Ahora, para madurar, ¿qué necesitamos? Con esto voy a terminar. Hermanos, Juan 16, 7 y 8. Y voy a darle simplemente dos cosas importantes para pasos que nos llevan a la madurez. ¿Cuáles serían estos pasos? Lo más importante, hermano, lo más importante, la dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué dice el libro de Juan 16, 7 y 8? Dice, pero yo os digo la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si se fuere, os enviaré, dijo el Señor. El 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Miren lo que dice Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga, Él se va a encargar de convencerles. Él se va a encargar de, hermanos, poner justicia y juicio en sus vidas. Entonces, la Biblia está diciendo que una comunión íntima con el Espíritu Santo hace posible que podamos llegar a comprender, entender, hermano, lo brusco que somos, tal vez lo desatentos que somos, lo insensibles que somos. ¿Quién es el único que va a encender eso? Es el Espíritu, porque no confía en su capacidad. La capacidad, hermanos, humana que tenemos, el cerebro o el corazón, nos engaña. La Biblia dice, engañoso es el corazón, engañoso es la mente. Uno piensa que todo está bien. Yo en mi mente pienso. Algunas veces yo pensé que todo estaba bien con mi esposa y un día de eso mi esposa me dice, no está bien. Entonces yo tuve que reflexionar. Y dije, realmente creo que no está bien cómo estoy actuando. Y me di cuenta, hermanos, que nuestra mente nos engaña. Pensamos que está bien y llega un momento donde más bien todo había estado mal. Entonces, ¿quién es el que nos hace comprender eso? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué debemos tener? Una comunión muy íntima con Él. Por eso es importante, ¿no? Miren, se conecta la oración, puede ser el ayuno, la oración de administración de los cultos. Esas cosas va a hacer que tu espíritu comience a sentir, ¿no? Que el Espíritu Santo te ministra. Y puedo decirle algo con toda confianza. Una persona que crece espiritualmente cambia. Y cambia en la iglesia y cambia en la familia. Lo que es en la iglesia es en la familia. Por eso no podemos guardar apariencias. No se puede. No, yo en mi casa soy más feliz que en la iglesia. No te creo. Como eres en la iglesia, eres en tu casa. ¿Por qué, pastor? Porque yo soy así. Yo lo he vivido. ¿Se da cuenta? Somos así. Los seres humanos. No tenemos dos personalidades, ¿no? Sería mucho, ¿no? En la casa ser unos y en la iglesia otros. Puede pasar en cuanto a guardar apariencias sobre que no me critiquen.
pero no vale la pena. Ya le dije, no vale la pena. Nadie lo va a criticar tampoco, hablarán un poco, se van a olvidar. A nadie le importa cosas del otro así profundas. Es la verdad nomás. Pero mi manera de actuar con las personas es la manera en que voy a actuar con mis hijos. Y la manera como ustedes actúan entre ustedes es como están actuando con sus hijos. Esa es la realidad. La manera como tratas a tu esposa, como tratas a tu esposo, es lo mismo que aquí o en la casa. Es lo mismo. Entonces, debo cambiar. El Espíritu Santo me hable al corazón porque yo quiero ser mejor. Pero ¿será que Él puede cambiarme? Yo tengo un carácter, una conducta, una timidez, un miedo. Uno podría pensar, no, yo soy así, ya así soy desde niño. No te preocupes, el Espíritu Santo te puede cambiar. Eres una persona tal vez muy estricta. El Espíritu Santo puede cambiarte para ser una persona tolerante. No, yo esto de la tolerancia no me agrada. No creas, la tolerancia tiene un gran efecto en las personas. Una vez había un papá que así los criaba a sus hijos, estrictos. No, a esta hora, salen a esta hora, vienen a esta hora, van, hagan esto. O sea, era así. Y sus hijos crecieron como soldados, pero crecieron como soldados hasta su adolescencia. Y cuando, hermano, no sé qué pasa, pero cuando uno es radical, los hijos terminan haciendo a escondidas las cosas que les agradan y les gustan. Es no como es la vida, hermano, hay que pensar. Por eso muchas veces cuando las iglesias son radicales, hay iglesias bien radicales, hermano. No, al menos, sí tiene que ser. Y esto es así, dicen. Pero no se dan cuenta que los miembros están haciendo cosas que les gustan fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo es eso? La tolerancia hace mucho. Claro, no es la extrema, ¿no? Pero ese papá, por ejemplo, que así criaba a sus hijos, terminaron sus hijos, uno, hermano, yéndose con los amigos de la noche, en las fiestas, y volvía. Y decía, estaba haciendo tareas con mis hijos, y todos sabíamos que estaba en otros lugares, pero venía, estamos haciendo, a su papá lo engañaba, hermano. Y como vivían al lado de la iglesia, bueno, no te hablamos de aquí, ¿no? Cuidado, piensen, Clay. Estoy hablando de allá, del campo, cuando yo estaba allá en la iglesia, hermano. Vivía al lado hermano. Pero yo sabía que esos sí estaban así, pero él escuchaba sus devocionales, hermano. Cuando iba a orar a veces en la noche, más antes, él hablaba fuerte y se escuchaba a la pared. Y él decía, ya, tomen asiento, va a empezar el devocional, decía. Y agarraba su guitarra. Y dice, vamos a cantar. Y cantaba, fuerte, cantaba. Ya pues canten, ¿no? Sus hijos cantaban, su esposa y sus 4 hijos, pequeñito, grande, así. Cantando, ya vamos, ¿no? Fuerte. ¿Quién vive? Decía. Y tenía una Biblia así grande, después les predicaba. Por muchos años yo escuché eso porque yo estaba en la iglesia viniendo a orar y escuchaba eso. Pero tenían una particularidad. Había una espiritualidad que se pretendía, pero en realidad no era lo que parecía, porque al primer desobediente eran al pastor, no lo hacían caso. Había una rebelión, no había. Si respetarías a Dios, respetarías a tu pastor. ¿O no es cierto? Tampoco tu pastor te va a decir que hagas cosas malas. Tu pastor te va a decir que hagas cosas espirituales. Y se resistían. Yo notaba su resistencia. Estamos bien, estamos con Dios. A mí me decían, pastor, sí, la Biblia dice en 1 Corintios 5:6, y la Biblia dice en Colosenses 3:4, y la Biblia dice en Filipenses 5:10, ¿no? Así me decía. Yo le decía, amén. Se sentía feliz, parece, porque no se le contradecía. Han pasado los años, hermano. Los chicos se han apartado del camino del Señor y él ha caído en adulterio. Y en esta última que fui, lo habían pillado y lo habían asesinado. ¿Qué pasó con el hermanito? El esposo se ha enterado y lo ha matado. Ha sido terrible para el pueblo. ¡Wow! O sea, ¿dónde está esa apariencia de espiritualidad exagerada? La tolerancia tiene su ventaja, porque ya no voy a ser un general, ¿verdad? Tengo también que entender, hay sentimientos que se mueven, hay maneras, hay formas. Hermano, llegar a la madurez, Dios mío, es llegar a un punto, hermano. ¿O no es cierto? Es por eso, tal vez yo no pueda, hermano, explicarle bien esto. Pero sí le voy a decir que si tiene comunión con el Espíritu Santo, así se llena de él, no se equivocará. Le digo. Pero tiene que, no es nomás cerrar los ojitos, ¿no? Es llenarse el Espíritu, ¿no? Es llorar, es quebrantarse, es sentir ese fuego, ese calor en su vida, que crea que el Espíritu Santo existe, es real, hermano. Lo va a cambiar él. Como va a ser nueva persona, hermano. Pero necesita una comunión íntima con el Espíritu. Aproveche, pídale, Señor, lléname, bautízame, Señor, quiero conocerte. Espíritu Santo, tócame, lléname, por favor. Así como si era de hambre, quiébrese, tócame, papito, lléname de tu Espíritu, necesito de ti. Oh, hermano, el Espíritu en algún momento, ¡pum!, lo va a tocar. Usted sabrá lo que tiene que hacer en su momento. Él lo va a guiar. No es con fuerza propia ni capacidad humana. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, hermano, al Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu del Señor? Nos transforma, hermano. Se lo digo, ¿no? Y ahí está que se lo diga a mi esposa, ¿sí? ¿Verdad? Yo no era el que soy hoy. Yo era totalmente diferente, hermano. A pesar de que era un hombre espiritual, estaba adelante, con mi familia era al principio diferente. Pero me di cuenta que había cosas que no estaban bien, porque como pastor, hermanos, yo podía pensar de que tenemos que ser el ejemplo, tenemos que estar adelante y tenemos que hacer. Yo podía, hermanos, a mi esposa y a mis hijos tener una actitud. Yo sé que eso no le agradaba a mi esposa, no era feliz, pero yo empecé así. Tuve que llorar en la presencia del Espíritu.
Tuve que buscar al Espíritu de Dios, hermano. Entonces cambiaron las cosas. Cambiaron. No le soy falso, ahí está mi esposa. Cambiaron totalmente. Es la presencia del Espíritu. Algo hace el Espíritu, algo hace. Cuando ves a esa persona llena del Espíritu, como que sientes algo. Necesita el Espíritu Santo. Eso es número 1, lo más importante. Y número 2, usted tiene que tener una buena mayordomía, un buen uso de su mayordomía. ¿Esto qué significa? Significa que debe usted buscar las grietas. De vez en cuando hay que analizarse, hay que pensar, reflexionar. ¿Cómo me estoy comportando? Si me evaluarían, ¿cómo yo estaría? Es como decirles, a ver, evalúenme ustedes cómo soy como padre, como hijo, como esposa, no sé. O evaluarse, a ver, ¿qué soy? Tal, soy demasiado tolerante también, eso hace daño también, ¿verdad? El extremo de la tolerancia. Todo hagan, ya, hagan todo. Mientras no se hagan daño, hagan todo. Oh, hermano, eso también es malo, porque van a darte malas noticias una y otra vez. Por eso le digo, el punto es la madurez, hermano. Hay que analizarse cómo soy, identificar los errores, anotarlos, luego trabajar en eso con oración, con mucha honestidad, hermanos. Debemos detectar los problemas que tenemos y decir, esto no está bien en mi vida, y buscar la medicina. No decir, no, yo estoy bien. No, yo tengo que reconocer que muchas veces no soy bien. Una vez que los identifique, lo que tengo que hacer es tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Perdonarme a mí mismo y perdonar, ¿verdad? A los que he dañado. Tratar de que el perdón entre. Lo siento mucho, perdóname, por muchos años te he tratado mal, como si fueras un objeto. Perdóname, estoy entendiendo que hoy debo cambiar. Por favor, te ruego, si en algún momento has llegado a sentir algo por mí, te pido que me des la oportunidad de rehacer las cosas hoy. Y entonces, hermano, te dirá, está bien, podemos intentarlo otra vez. No importa el tiempo que haya pasado, volvamos a empezar. Estoy madurando espiritualmente. Conversar, charlar, tal vez ya nunca hablamos con la esposa a solas. Tal vez ya nunca hablamos con los hijos a solas. Tome la mejor decisión y luego reconstruya. Así como ha identificado los errores, ahora también póngase a construir, ¿no? Dese una nueva oportunidad en la guía del Espíritu. Hermano, eso es lo que nos va a llevar a la madurez emocional. Y los creyentes tenemos la ventaja de que tenemos a Dios y al Espíritu Santo. Así que podemos salir adelante. Y creo que la familia, cuando llegue a su punto, te vas a sentir feliz, porque habrás hecho un buen trabajo. Y cuando llegues a la edad de mayorcito, te darás cuenta que hiciste un buen trabajo por los resultados que vas a tener en tu familia, en tus hijos y en los hijos de tus hijos, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a orar, por favor, cierre su Biblia, vamos a dar gracias.